Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de estar de nuevo con ustedes hoy, porque hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que está en boca de todos, un tema que nos mantiene al borde del asiento y nos hace preguntarnos qué pasará a continuación, Kerem y Hande en crisis. Y lo que es aún más jugoso, lo que pasará si rechazan el nuevo proyecto juntos. Sí lo sé, la sola idea de que Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja de oro de las pantallas, rechacen un proyecto juntos nos genera una cascada de preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo harían? ¿Qué implicaciones tendría esto para sus carreras, su imagen y, por supuesto, para nuestra felicidad como fans? Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo todos estos aspectos. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este jugoso tema, y para que no te pierdas ninguna primicia, ningún rumor, y ninguna actualización sobre tus parejas y series favoritas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, serás el primero en enterarte de todos los chismes, análisis y teorías que compartimos aquí. Así que ya sabes, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Bien, amigos, ahora sí, pongámonos serios. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel son mucho más que una pareja en la pantalla. Su romance, que nació en el set de Love is in the Air, conquistó nuestros corazones y los convirtió en una de las parejas más queridas, perseguidas y admiradas del mundo del espectáculo. Su química, tanto dentro como fuera de la pantalla, es innegable. Son la combinación perfecta. Por eso, la sola idea de que rechacen un proyecto juntos, que no quieran volver a trabajar lado a lado, genera un terremoto de especulaciones. Entendámoslo, la industria del entretenimiento es un mundo exigente y lleno de complejidades. Un proyecto que parece prometedor a simple vista, puede resultar en un auténtico desastre. Las razones por las que Kerem y Hande podrían rechazar un nuevo proyecto juntos son múltiples y variadas. Analicemos algunas de las más probables. Primero, hablemos de la presión mediática y la sobreexposición. Después del éxito arrollador de Love is in the Air, Kerem y Hande se convirtieron en el blanco constante de los medios de comunicación. Cada paso que daban, cada foto que subían a Instagram, cada comentario que hacían era analizado, diseccionado y debatido hasta la saciedad. La presión para mantener viva la llama de su romance, para complacer a los fans y a los medios, debe haber sido abrumadora. Imaginen el estrés de tener que interpretar el papel de novios perfectos constantemente, de tener que ocultar sus sentimientos reales, o de lidiar con los rumores y chismes que se generan en torno a ellos. Quizás, después de una relación tan expuesta, ambos sientan la necesidad de un respiro, de proteger su intimidad y de no volver a exponerse a la vorágine mediática. Podría ser que simplemente deseen priorizar su bienestar emocional y mental. Segundo, la cuestión de la calidad del proyecto y la dirección de sus carreras. No olvidemos que Kerem y Hande son actores talentosos, con ambiciones profesionales claras. Es probable que busquen proyectos que les permitan crecer como actores, explorar nuevos horizontes y demostrar su versatilidad. Si el nuevo proyecto no cumple con sus expectativas creativas, si el guión no les convence, si el personaje no les atrae, o si la producción no les ofrece las garantías necesarias, es comprensible que decidan rechazarlo. Podrían tener diferentes prioridades profesionales. Quizás Kerem esté buscando un papel más dramático, un proyecto que le permita mostrar su faceta actoral más profunda. Hande, por otro lado, podría estar interesada en explorar proyectos de comedia o en incursionar en el cine. Si el nuevo proyecto no se alinea con sus aspiraciones individuales, es probable que prefieran buscar otras oportunidades. Tercero, el factor de la compatibilidad creativa y la química en el set. Aunque la química entre Kerem y Hande es innegable, trabajar juntos no siempre es fácil. Las tensiones, los desacuerdos creativos y las diferencias de opinión pueden surgir en cualquier rodaje. Si tras su experiencia en Love is in the Air, sienten que la dinámica en el set no es la ideal, o que sus estilos de trabajo no son compatibles, podrían decidir no volver a trabajar juntos para evitar conflictos y preservar su amistad. Es importante recordar que la relación entre los actores es fundamental para el éxito de un proyecto. Si no existe una buena comunicación, respeto y confianza entre ellos, la experiencia puede ser negativa y afectar el resultado final. Quizás, después de haber compartido una experiencia tan intensa como Love is in the Air, prefieran mantener una buena relación de amistad y no arriesgarla trabajando juntos nuevamente. Cuarto, las negociaciones contractuales y el factor económico.
No nos engañemos, el dinero también juega un papel importante en la industria del entretenimiento. Si las condiciones económicas del nuevo proyecto no son lo suficientemente atractivas, si los honorarios no son los adecuados, o si no se cumplen ciertas exigencias contractuales, es probable que Kerem y Ande decidan rechazar la oferta. Además, es posible que ambos tengan un poder de negociación mayor, gracias a su fama y éxito. Podrían estar buscando mejores condiciones, más control creativo o una mayor participación en las ganancias del proyecto. Si no logran llegar a un acuerdo, la única opción sería rechazar la oferta. Quinto, la influencia de sus respectivas parejas. Aunque han sido muy discretos en sus vidas sentimentales, sabemos que tanto Kerem como Ande tienen relaciones personales. Si sus parejas actuales no están de acuerdo con que trabajen juntos, o si la situación sentimental de alguno de ellos es complicada, esto podría influir en su decisión. Las relaciones personales son importantes y pueden condicionar las decisiones profesionales. Es posible que quieran priorizar el bienestar de sus parejas y evitar situaciones que puedan generar celos, incomodidad o conflictos. Ahora bien, ¿qué pasaría si Kerem y Ande rechazan el nuevo proyecto? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Las consecuencias podrían ser significativas para ambos, para sus carreras y para la industria del entretenimiento en general. En primer lugar, un posible enfriamiento de la popularidad. Aunque su fama es inmensa, el rechazo a un nuevo proyecto juntos podría afectar su imagen pública y generar un cierto desánimo entre sus fans. Los seguidores podrían interpretar su decisión como una falta de interés, un distanciamiento, o incluso como el fin de su relación. Esto podría traducirse en una disminución de su popularidad y en una menor demanda de sus proyectos futuros. Sin embargo, también existe la posibilidad de que sus fans entiendan y respeten su decisión, especialmente si la justifican con argumentos sólidos y creíbles. Podrían apoyar su decisión de priorizar su bienestar, su carrera o sus relaciones personales. En segundo lugar, un impacto en sus oportunidades profesionales. Si rechazan un proyecto importante, podrían perder la oportunidad de trabajar con un director reconocido, de protagonizar una serie exitosa o de aumentar su caché. La industria del entretenimiento es competitiva y las oportunidades pueden ser efímeras. Decidir rechazar un proyecto, por muy tentador que parezca, siempre conlleva un riesgo. Por otro lado, la decisión de rechazar un proyecto podría ser estratégica. Podrían estar buscando algo mejor, algo que se ajuste más a sus necesidades y aspiraciones. Podrían estar valorando otras opciones, como proyectos internacionales, papeles más desafiantes o el desarrollo de sus propias productoras. En tercer lugar, la especulación sobre su relación personal. El rechazo a un proyecto juntos inevitablemente alimentaría los rumores sobre su relación personal. Los medios de comunicación y los fans se preguntarán si existe algún problema entre ellos, si han roto su amistad o si han decidido tomar caminos separados. La especulación podría ser constante y generar una gran presión mediática. Es importante recordar que Kerem y Ande tienen derecho a mantener su privacidad y a decidir qué quieren compartir con el público. Sin embargo, la fama y el éxito conllevan un alto precio, y a veces es difícil escapar de la curiosidad y el escrutinio público. En cuarto lugar, un impacto en la industria del entretenimiento turca. Si Kerem y Ande rechazan un proyecto juntos, podría afectar la dinámica de la industria. Los productores podrían ser más cautelosos a la hora de proponerles proyectos conjuntos, y otros actores podrían replantearse su participación en proyectos similares. Por otro lado, la decisión de Kerem y Ande podría inspirar a otros actores a tomar decisiones más conscientes y a priorizar sus propias necesidades y aspiraciones. Podrían sentar un precedente y contribuir a un cambio en la forma en que se gestionan los proyectos y se valoran los actores en la industria turca. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos esperar? Amigos, la verdad es que no tenemos todas las respuestas. Lo que sí sabemos es que la decisión de Kerem y Ande, sea cual sea, estará basada en múltiples factores y en sus propias prioridades. Podemos especular, podemos analizar, podemos soñar, pero la decisión final es suya. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos, seguir disfrutando de su trabajo y seguir valorando su talento. Podemos respetar sus decisiones y entender que al final, son personas que buscan la felicidad y el éxito en todos los aspectos de sus vidas.
Pero, ¿qué creo yo que pasará? Personalmente creo que aunque rechacen el proyecto actual, no descarto que vuelvan a trabajar juntos en el futuro. Su química es innegable y su popularidad es un activo muy valioso para la industria. Creo que tarde o temprano encontrarán un proyecto que se ajuste a sus necesidades, que les apasione y que les permita volver a brillar juntos. Así que, amigos, mantengámonos atentos. Estemos pendientes de las noticias, de las redes sociales y de cualquier rumor que pueda surgir. Estemos listos para celebrar si deciden trabajar juntos de nuevo y estemos preparados para apoyar sus decisiones individuales. Lo importante es que sean felices y que sigan deleitándonos con su talento. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Hemos analizado a fondo la posible crisis de Kerem y Hande y las implicaciones de que rechacen un nuevo proyecto juntos. Hemos explorado las posibles razones, las consecuencias y las expectativas. Espero que este análisis les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande rechazarán el proyecto? ¿Cuáles creen que son las verdaderas razones? ¿Qué esperan de su futuro profesional? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus expectativas. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por su apoyo constante. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y teorías sobre el mundo del entretenimiento turco. Un abrazo enorme. Hasta pronto.